Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. ¿Cuál es el rol del Estado? Todas las instituciones que conforman un Estado de derecho, evidentemente, a propósito de la seguridad interna, en este caso. La crisis carcelaria ha desbordado y no es nueva. Tiene más de 15 años en el país, pese al esfuerzo que han hecho algunos gobiernos. Y no solamente es de construir más cárceles, sino de una política penitenciaria que tiene que ver con, como hemos dicho, con muchos actores de un Estado. En este caso no solo el gobierno central, sino el Poder Judicial y, por supuesto, quienes reforman también las leyes de un país. Con nosotros a esta hora de la mañana, la docente y catedrática y doctora en Ciencias Sociales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctora Carla Álvarez, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es súper interesante el planteamiento que usted hace, la pregunta con la que partimos. Definitivamente hay que preguntarnos cuál es el rol del Estado en la seguridad. Y creo que la respuesta es que el Estado es el responsable de la seguridad de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos que vivimos en el país y en todos los países. Es el Estado el primer responsable, el Estado en sus diferentes funciones y desde sus diferentes instituciones es el organismo o es la entidad responsable de proveernos de seguridad, como digo, a todos y todas. Doctora, yo veía una declaración que usted dio a Radio Francia Internacional donde decía textualmente, porque así lo titula el portal internacional, las masacres carcelarias en Ecuador son fácilmente prevenibles. Y efectivamente parece lógica, ¿no? Pero las autoridades tal vez no lo ven. Es que ha habido un descuido de la política penitenciaria en los últimos años. Recordemos lo que pasó en el gobierno anterior de Lenín Moreno, que se desapareció el Ministerio de Justicia y se hizo de una Secretaría de Estado que tenía otro rango y efectivamente otro presupuesto, otra capacidad de gestión, a simplemente un servicio que es, digamos, como estructura de una instancia gubernamental con mucha menos capacidad de gestión. Es decir, la política penitenciaria era lo que menos nos importaba. Sí, yo creo que a lo largo de los años han habido distintos tipos de acciones y hemos tenido políticas y hemos tenido políticas, podríamos decirlas incluso desacertadas. Pueden no gustarnos, pero tuvimos hasta hace unos años unas políticas penitenciarias. Ahora mismo, o lo que hemos venido viendo desde el año 2019, es que no hemos tenido ninguna política. Antes teníamos políticas que pueden ser cuestionables o no, y de repente empezamos a tener una no política. Y cuando tenemos un vacío en la conducción, en el liderazgo del sistema penitenciario, vemos lo que ocurre. Definitivamente hemos visto reducirse el presupuesto, reducirse el número de guías penitenciarios, reducirse la tecnología que se invierte en las cárceles para la vigilancia, para el control, y también vemos reducirse el número la inteligencia penitenciaria, el número de personas que están dedicadas a la inteligencia penitenciaria. Esto es bien importante porque la inteligencia penitenciaria permite detectar cuando hay un fallo o cuando hay una alerta. Ahora, los que seguimos la crisis carcelaria por la prensa, pues sabíamos que iba a venir una masacre enseguida, es decir, estaba pronta a venir. ¿Por qué? Porque pues hay la liberación de uno de los líderes de las pandillas, inmediatamente empiezan las balaceras, enseguida, la mañana misma de la masacre, es decir, del viernes, encuentran a 3 personas tratando de ingresar tacos de dinamita, fusiles, municiones, y bueno, esto es una señal de que algo está pasando, pero no puede ser que los espectadores lo sepamos más que la gente responsable de la política penitenciaria o de las instituciones que protegen o que encargadas del funcionamiento de las cárceles. Entonces, esto se veía venir, se debieron hacer requisas antes, los días antes, estar pendientes, se debió tomar medidas, se podía tener una estrategia y no esperar a que ocurra, que podamos contar 68 muertos, identificar unos pocos nada más y llorar sobre los difuntos. Esto no es prevenir, es una política apenas reactiva y entonces creo que es importante entender que esta crisis se puede prevenir, se pueden tomar acciones para cambiar lo que está pasando ahora. Doctora, y un tema que también es transversal a este es
y que efectivamente estas declaratorias de emergencia del sector carcelario, que cada vez que hay estas matanzas se declara el estado de excepción o la emergencia para el sector. Lo hizo el gobierno anterior y el actual también. Pero esto no ha solucionado nada, porque de hecho ni siquiera los recursos se pueden gastar. Digo gastar en el sentido de usarlos para la emergencia. Definitivamente, los estados de excepción no han servido de nada, porque los estados de excepción, las políticas o las reacciones a la crisis que tenemos deben ir acompañadas de recursos económicos. Y esto es una cosa que no se ve y no hay una voluntad política de egresar recursos. Vemos las declaraciones recientes del presidente que habla de generar una ley de seguridad ciudadana, que está responsable el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, habla de la pacificación de las cárceles, de una tipificación nueva del COIP, aunque ya existe ese tipo penal. Bueno, vemos una serie de declaraciones y una serie de acciones que no están involucrando recursos. Y es difícil restablecer la infraestructura carcelaria sin dinero. Es difícil tener un sistema de vigilancia sin dinero. Es difícil también aumentar el número de guías penitenciarios sin recursos económicos para pagarles por sus servicios. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Volvemos a la retórica, al discurso, cuando necesitamos acciones contundentes. Doctora, esta intervención de los militares que el presidente ya ha dado la disposición y que ayer ya por fin entraron luego de casi 72 horas, estaba limitado por un tema jurídico de constitucionalidad. No vamos a repasar eso porque creo que ya está clarísimo. Pero entonces es una decisión de los mandos, porque claro, si lo hicieron ayer y no lo hicieron el sábado, me imagino que será porque los mandos institucionales del momento de analizar la crisis, no lo hicieron. ¿Por qué? No lo sabemos. Le costó el cargo al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que yo no sé si sobre él pesaba esa responsabilidad, pero ayer ya ingresaron a algunos de los patios. No hay control total del centro penitenciario, lo ha dicho el coronel Cobo, pero ayer sí actuaron. ¿Cuál es la diferencia entre haber actuado ayer y no haberlo hecho el día sábado? Probablemente la presión social. No veo otra respuesta. Esto debió hacerse antes. Hay unos videos, por ejemplo, en los que hay unas volquetas enormes entrando a la penitenciaría para hacer limpieza de escombros. No sé por qué debimos esperar hasta el fin de año. El mismo coronel Fausto Cobo, en su primer mandato sobre el SNAI, debió tomar esta medida. No sé por qué se ha esperado tanto, no sé por qué tantos muertos más tarde estamos permitiendo que entren las Fuerzas Armadas, que se haga limpieza de infraestructura, que se empiece a acondicionar la cárcel. No me queda claro. Lo que veo es que la línea de mando no está clara al interior del gobierno. Hemos visto gente echándose la responsabilidad unos a otros, diciendo, no, es que a mí no me corresponde, no, es que yo no tengo competencia sobre esto. Y esto hemos visto desde la misma cabeza del presidente, que ha dicho, bueno, es que yo he tratado, pero no me han dejado. Y creo que eso nos da la sensación a todos los ciudadanos y ciudadanas de que no hay una línea de mando claro, que las responsabilidades no están interiorizadas dentro de las instituciones. Pienso que esto es una cosa que hay que revertir con contundencia. Tiene que haber una línea clara de mando, responsabilidades claramente asignadas, y con ello se debe determinar quiénes son las instituciones, las instancias que pueden entrar y cuándo va a entrar la fuerza pública, de qué manera, cuáles son las circunstancias en que se va a hacer este ingreso, entendiendo que si bien la situación de la cárcel es muy complicada y hay una resistencia activa de los presos, y eso hay que combatir con contundencia, también existen personas inocentes y el Estado está llamado a velar por los derechos humanos de esas personas que o no tienen sentencia o pueden ser excarceladas por haber cumplido el mayor tiempo de su condena, o simplemente que están recluidos por delitos menores y que no son violentos. Entonces, ese también es un llamado para el gobierno, y el gobierno tiene que entender que está frente a la difícil situación de responder con mano dura y con contundencia para los grupos violentos, y también con respeto y protección para los privados de libertad que
están por salir o tienen condiciones distintas a las grandes bandas que están operando e imponiendo la violencia en las casas. Así es, el tema es muy complejo y de difícil tratamiento y manejo, por lo menos al corto plazo. Doctora Carla Álvarez, muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, un buen día. Gracias a la docente de la Facultad y Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, 7:48. Vamos a la pausa, enseguida estará con nosotros la doctora Inés Manzano, ambientalista y experta en Derecho Ambiental. Los resultados de la COP26 para Ecuador, cuáles son y cómo hacer que esos compromisos se cumplan. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.